Para muchos, las matemáticas están relacionadas con palabras como aburrido, no entiendo, y es frecuente oír frases como ¿para qué matemáticas si voy a ser artista? O los números no son lo mío. Esto se debe a que pensamos que las matemáticas son difíciles, abstractas o que carecen de creatividad porque responden a reglas fijas alejadas de nuestra realidad. Pero tal vez no nos hemos percatado de lo importantes que son y de lo cerca que están de nuestra vida cotidiana, de cada uno de nuestros actos, por más sencillos que sean. Las matemáticas han estado presentes en toda la evolución de la humanidad y forman parte de nuestra cultura, porque muchas de las ideas en las que se basa nuestra identidad cultural surgieron gracias a descubrimientos matemáticos. Por ejemplo, esa frase tan común de que todo es relativo, ¿a quién se la debemos? Pues claro, al señor Albert Einstein. Las matemáticas hacen parte de otras áreas de estudio, como las ingenierías, la electrónica, la economía, la biología, las ciencias sociales, y para los que piensan que se salvaron de las matemáticas al estudiar arte, pues ahí también están. Basta que les preguntes a los músicos por el tempo y la métrica o a los pintores por la ley de las proporciones. Las matemáticas están en todo lo que nos rodea, en las medidas que se hicieron para construir nuestra casa, en el puente que cruzamos para ir a estudiar, en los cálculos que se hacen para tener una buena cosecha, en el ángulo que hizo el balón en ese golazo de tiro libre. También están en esas actividades que creemos insignificantes. Cuando compras algo, sumas y restas. Cuando caminas, recorres distancias medibles. Tu corazón funciona a determinados latidos por segundo. Todo esto lo puedes convertir en números, pero no en algo aburrido con fórmulas complejas que debes memorizar. Las matemáticas no se tratan de eso. Para eso están las calculadoras o los computadores. Las matemáticas te sirven para pensar. Tener un razonamiento lógico que nos permita analizar lo que sucede a nuestro alrededor es clave para desarrollarnos como personas. Eso nos ayuda a entender las causas y poder prever las posibles consecuencias de lo que nos sucede. Así podremos relacionarnos mejor con los que nos rodean. Las matemáticas te darán mayores posibilidades de desarrollarte profesionalmente. Anímate a disfrutar las matemáticas y verás sus enormes beneficios. Las matemáticas nos ayudan a ser mejores personas. Sí, es bien importante porque te da un poder de razonamiento y análisis que te ayuda a resolver todo lo que se te presente en la vida. No nomás en la escuela. Sí. ¿Cree que haya algo en la teoría que no haya sido creado o manipulado por las matemáticas? Las matemáticas se inventaron para explicar todo lo que ha pasado o lo que pasa en la Tierra. ¿Tú crees? Porque primero fue la física y después la matemática. Y como no sabían explicar o cómo explicar todo lo que era físico, pues por eso necesitaban las matemáticas. Porque sin la matemática no te pueden explicar lo físico. ¿Sí? ¿Cómo se llama usted, señorita? Elisa, ¿y usted? Andrea, ¿y usted? Oye, muy bien. ¿Qué otra pregunta tienes? ¿Cree que sería un caos si las matemáticas no estuvieran en la vida cotidiana? Porque no podrías explicar todo lo que te sucede en la vida cotidiana. ¿Por qué subes de peso? ¿Por qué tienes cual o tal cambio físico? Porque estás creciendo en altura. ¿Sí? ¿Por qué te tardas tanto en llegar a las cosas? Porque cuando comes algo, o mucho o poco, te pones sabrosón, te pones todo escuálido. ¿Tú crees en eso? Entonces sí sería un caos o no. O sea, no sabrías explicar nada. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta a ustedes? Están muy calladas. Ok, no hay problema. Don't worry, fíjate. ¿Vale? ¿Algo más, señor? ¿Cómo aplica usted las matemáticas en su vida cotidiana? Explicándole todo lo que tengo que explicar a los alumnos. Ok, muchas gracias. ¿Las ocupa en su vida diaria? En mi vida profesional las matemáticas son algo importante porque como orientador educativo en la mañana tengo que estar observando porcentajes
tengo que estar observando las faltas, tengo que estar observando a chicos que llegan, que no llegan. Y pues las matemáticas definitivamente siempre tienen un grado de abstracción particular en cada una de las profesiones. ¿Por qué cree que son tan importantes las matemáticas en su vida diaria? Bueno, la música de hecho es una medición de sonidos y creo que la música llena nuestras vidas. ¿Quién no se para cantando La donna è mobile col piume al vento? Y entonces, quien no sepa de la métrica del sonido podría cantar La donna è mobile qual piume al vento y no suena igual. Entonces, me parece que las matemáticas son una forma de interpretar, es un lenguaje que de repente habría que darle el sentido, tendría que ser ese lenguaje que todos debemos de asimilar, de abstraer para poder entenderlo. Lamentablemente no se nos dificulta a los mexicanos, ¿verdad? ¿Y usted cree que sería un caos si las matemáticas no estuvieran en la vida cotidiana? Yo creo que muchas veces depende quién te contagie, que te contagie de ese lenguaje de las matemáticas. Les quiero comentar que en la secundaria tuve un maestro que solicitó un libro que era muy importante en ese tiempo, Arquímedes Caballero, de segundo año de secundaria. Y las condiciones de vida de donde yo me desenvolvía, pues se agotó el libro, ¿no? Y cuando ya lo conseguía mucho tiempo después, pues el maestro ya había adelantado, ya había explicado y dijo, no, pues yo no me voy a regresar porque yo ya trabajé. Y parte fundamental de mi bloqueo en matemáticas fue ese maestro, ese libro. Cuando estudié filosofía, cuando estudié lógica, el bachillerato de filosofía y particularmente lógica, descubrí lo que era la lógica simbólica, ¿no? Los silogismos condicionales, el bicondicional. Y fue tan rico como lo explicó el maestro de lógica en filosofía, que me di cuenta que verdaderamente no era yo tan malo, sino que fui mal conducido. Y entonces yo creo que tiene que ver mucho con el apasionamiento, quién te lo enseña, quién te lo comparte, porque indirectamente las matemáticas han sido algo fundamental en mi vida. Ahora, pues trato yo de entender lo más que puedo, pero sí, las matemáticas están presentes siempre. Aunque las ciencias humanas o sociales digan que no, siempre están presentes. Gracias, Pata. Buenas tardes. La pregunta que le vamos a hacer es, ¿cree que las matemáticas en la vida cotidiana son importantes? Claro que sí. ¿Y por qué? Son importantes porque nos ayudan a controlar y a contabilizar todo lo que está a nuestro alrededor, desde los aspectos personales, como son pues los artículos de belleza, los de aseo personal, nuestra ropa, como en la cocina, en todo lo que hacemos, ya que pues contabilizamos cuánto aceite le echamos, tiene que haber alguna cantidad de gramaje, tiene que haber, por ejemplo, la cantidad de harina que vas a echar en un pastel, y en nuestra vida personal, en el caso mío, porque yo doy informática, y bueno, el código básico de una computadora tiene que ver con ceros y unos, que sería el código binario, y todo alrededor de mi computadora tiene que ver con matemáticas. ¿Y cree que si no existieran las matemáticas habría un caos en el mundo? Claro que sí, porque no tendríamos cómo medir el peso de una persona, no podríamos solucionar a lo mejor situaciones de problemas de estatura, ya que eso pues, nos tiene que repercutir en situaciones de salud. Tampoco podríamos medir la distancia en la cual nos trasladamos, ni tampoco pues, las situaciones del cambio del tiempo, no podríamos medir la hora, etc. 36 entre 3, 12. por 12, 144. más 28, 172. entre 2, 86. menos 40, 46. por 2, 92. menos 77. 15. Sumar, restar, multiplicar y dividir para pasar de nivel. Esa es la dinámica de Sunrun, el videojuego que han puesto en marcha dos exalumnos de la UMH.
Víctor, licenciado en Psicología y Antropología, y José David, licenciado en Telecomunicaciones. Estos dos alumni UMH han lanzado su propio proyecto empresarial, una aplicación creada para dispositivos móviles y tablets que acorta las distancias entre ocio y agilidad mental. Pues Sunrun es un videojuego donde tienes que realizar operaciones matemáticas de mayor o menor complejidad, desde sumas hasta multiplicaciones y divisiones, y a medida que aciertas el jugador va más rápido, con lo que obtienes tiempos menores que compites con otros jugadores. Los datos que se obtienen de los jugadores a través de las partidas se recogen y van destinados a una investigación educativa que estudia si el videojuego favorece o dificulta el aprendizaje de las matemáticas. ¿Vale? El juego, por ejemplo, tiene una serie de elementos interactivos, como son obstáculos que se deben saltar, el turbo también que se puede pulsar para que el jugador vaya con más velocidad, y estos elementos al final son los que se estudiarán para ver si realmente lo que hacen es dificultar o favorecer el aprendizaje de las matemáticas.